En las sombras de lo desconocido, donde la realidad se desdibuja y los límites entre lo real y lo irreal se difuminan, existe un fenómeno enigmático que ha intrigado a la humanidad durante siglos: los doppelgangers. Seres misteriosos, réplicas, exactas de nosotros mismos, que nos acechan desde un plano existencial paralelo. Su presencia, a menudo asociada con malos augurios y presagios de muerte, ha alimentado leyendas y relatos de terror que nos erizan la piel. ¿Son meras ilusiones, ópticas, producto de nuestra imaginación? ¿O acaso entidades de otro mundo que buscan suplantar nuestra identidad? La respuesta se pierde en la bruma de lo inexplicable, pero la fascinación que ejercen sobre nosotros es innegable. Adentrémonos en el mundo de los doppelgangers, donde la línea entre la realidad y la fantasía se desvanece, y descubramos los secretos que ocultan estas sombras inquietantes. Entre densos bosques y colinas neblinosas, la vida transcurría a un ritmo lento y predecible. Elena Vargas, una dedicada profesora de secundaria, amaba su pintoresca ciudad, pero últimamente una sensación inquietante había comenzado a colarse en su vida, la sensación de que algo no estaba bien. Todo comenzó con pequeñas cosas. Elena vislumbraba a alguien que se parecía a ella en el rabillo del ojo. Una figura idéntica, demasiado quieta en las sombras o desapareciendo al doblar una esquina antes de que pudiera verla bien. Al principio lo atribuyó al cansancio de corregir exámenes hasta altas horas de la noche. Pero luego, una tarde después de un largo día en la escuela, regresó a casa y encontró una nota en la mesa de la cocina escrita con su propia letra. «Ya no perteneces aquí». Helada hasta los huesos, Elena lo descartó como una broma de uno de sus alumnos. Sin embargo, al día siguiente en la escuela, escuchó susurros entre sus colegas sobre extraños avistamientos, personas que afirmaban haber visto a sus propios dobles deambulando por la ciudad. Las historias fueron descartadas como leyendas urbanas o paranoia colectiva hasta que la propia Elena se encontró con su doble. Sucedió una neblinosa mañana de sábado mientras salía a correr. Al doblar una curva en el sendero a través del Ilsfetein, bosque, vio a una mujer inmóvil entre los árboles. La figura se giró lentamente para mirarla y el corazón de Elena se detuvo. Era ella, exactamente ella, hasta el último detalle. El mismo moño despeinado, la misma chaqueta azul para correr. Pero algo andaba mal. Los ojos de la mujer estaban huecos y carentes de calidez. La neblina se arremolinaba alrededor de los árboles, creando formas fantasmales en el bosque. Elena, con sus auriculares puestos y su mente divagando en las tareas del día siguiente, corría por el sendero que conocía de memoria. Era un sábado por la mañana, su momento de paz antes de que el fin de semana se llenara de actividades. Al doblar una curva, una figura inmóvil entre los árboles llamó su atención. Elena se detuvo entrecerrando los ojos para ver mejor a través de la neblina. La figura se giró lentamente y el corazón de Elena dio un vuelco. Era ella. La mujer era una imagen especular de Elena. El mismo moño despeinado, la misma chaqueta azul de correr, incluso la misma marca de zapatillas. Pero había algo inquietante en su quietud, en la forma en que sus ojos parecían no registrar nada a su alrededor. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién eres?», preguntó, la voz apenas un susurro. La doble sonrió, una sonrisa antinatural que no llegaba a sus ojos. Sin apartar la vista de su doble, Elena retrocedió unos pasos, luego se dio la vuelta y echó a correr. No miró atrás, solo corrió, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Llegó a casa sin aliento, cerrando la puerta de golpe y apoyándose contra ella, tratando de calmar su respiración. Miró por la ventana pero no vio a nadie. Durante días, Elena intentó convencerse de que lo que había visto era producto de su imaginación, una alucinación causada por el estrés y el cansancio. Pero en el fondo sabía que era real. La sonrisa de su doble, la voz que resonaba en el bosque, la habían dejado marcada. A partir de ese día, Elena ya no volvió a ser la misma. Elena intentó retomar su rutina, pero la imagen de su doble la atormentaba. Ya no podía caminar por el bosque sin sentir que la observaban desde las sombras. La sonrisa de su doble, vacía y antinatural, se había grabado en su mente. Una tarde, mientras conducía por una carretera solitaria, Elena vio algo que la heló la sangre. A lo lejos, entre los árboles, distinguió una figura familiar. Era su doble, de pie junto a la carretera, observándola. El corazón de Elena se aceleró. Apretó el acelerador, tratando de alejarse lo más rápido posible. Pero la doble no desaparecía. La seguía con la mirada,
su sonrisa fija en su rostro. Elena entró en pánico. Aceleró aún más, pero la doble parecía estar siempre un poco más adelante, como si la estuviera esperando. Elena sentía que la estaban cazando. Finalmente, Elena llegó a la ciudad y se refugió en su casa. Cerró todas las puertas y ventanas, pero la sensación de que la observaban persistía. Durante días, Elena vivió con el miedo constante de que su doble apareciera en cualquier momento. Ya no salía de casa a menos que fuera absolutamente necesario. La gente del pueblo notó su cambio de comportamiento. Algunos pensaron que se estaba volviendo loca. Otros murmuraban que tal vez ella también había visto a su doble, Elena. Se sentía cada vez más aislada y desesperada. No sabía a quién acudir ni qué hacer para librarse de su doble. La sombra de su otro yo la perseguía a todas partes, recordándole que ya no era la misma desde aquel encuentro en el bosque. Un día, mientras caminaba por la calle, Elena escuchó una conversación que la dejó helada. Dos personas hablaban sobre ella, sobre lo extraña que se había vuelto últimamente. Desde que vio a su doble en el bosque, no es la misma, dijo una de las personas. Dicen que se ha vuelto muy reservada y que ya no habla con nadie, respondió la otra. Elena sintió un escalofrío. ¿Cómo sabían que había visto a su doble en el bosque? Ella no se lo había contado a nadie. De repente, Elena tuvo una revelación. Su doble se estaba haciendo pasar por ella y estaba hablando con sus conocidos sin que ella lo supiera. La idea la aterrorizó. ¿Qué cosas estaría diciendo su doble sobre ella? ¿Qué tipo de imagen estaría construyendo de ella ante los demás? Elena se sintió invadida por la rabia y la impotencia. Su doble estaba robando su vida, su identidad. Tenía que hacer algo para detenerla. Decidió investigar por su cuenta. Empezó a seguir a su doble, tratando de descubrir quién era y cuáles eran sus intenciones. Pero cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que su doble era una sombra escurridiza, siempre un paso por delante de ella. No podía seguir viviendo con la constante amenaza de su doble, así que ideó un plan para enfrentarla de una vez por todas. Una noche, aprovechando la oscuridad y la neblina, Elena se adentró en el bosque, el mismo bosque donde había tenido su primer encuentro con su doble. Llevaba consigo una linterna y un cuchillo, dispuesta a todo para proteger su identidad y su vida. Caminó durante horas, llamando a su doble, desafiándola a aparecer. El bosque permanecía en silencio, pero Elena sentía que la observaban desde las sombras. De repente una figura apareció entre los árboles. Era su doble, con su sonrisa vacía y sus ojos huecos. Elena sintió un escalofrío, pero esta vez no retrocedió. ¿Por qué me haces esto?, gritó Elena con la voz temblorosa. La doble se limitó a sonreír. Tú sabes por qué, respondió, con su voz suave y extraña. Elena se abalanzó sobre su doble, pero ésta desapareció entre los árboles, como si se hubiera fundido con la neblina. Elena la persiguió, adentrándose cada vez más en el bosque. La doble la llevaba a una trampa. Elena lo sabía, pero no podía detenerse. Tenía que acabar con esto de una vez por todas. Después de una larga persecución, Elena se encontró en un claro del bosque. Su doble estaba allí, esperándola. Es hora de que esto termine, dijo Elena con el cuchillo en alto. La doble sonrió y se acercó a Elena. En ese momento Elena sintió un miedo paralizante. No estaba segura de poder enfrentarse a su doble. Pero justo cuando la doble estaba a punto de atacarla, un ruido la distrajo. Un grupo de animales salvajes, asustados por la presencia de las dos mujeres, irrumpió en el claro, interrumpiendo el enfrentamiento. La doble, sorprendida, retrocedió y tropezó con una raíz. Cayó al suelo y desapareció entre la maleza, perdiéndose en la oscuridad del bosque. Elena se quedó allí, sin aliento, mirando el lugar donde había desaparecido su doble. No estaba segura de si la había vencido o si simplemente había escapado. Después de esa noche, la doble nunca más volvió a aparecer. Elena regresó a su vida, pero ya no era la misma. La experiencia la había marcado para siempre. Aunque la doble se había ido, Elena sabía que la amenaza seguía presente. En cualquier momento su otro yo podría regresar para reclamar lo que le pertenecía. Elena aprendió a vivir con esa incertidumbre, con la constante sensación de que su doble la observaba desde las sombras. Ya no confiaba en nadie, ni siquiera en sí misma. La historia de Elena y su doble se convirtió en una leyenda, una advertencia sobre los peligros que acechan en la oscuridad, sobre la dualidad de la naturaleza humana y sobre la fragilidad de la identidad.